continuamos con las clases de Física 1, Servicio de Licenciatura en Química y Farmacia. Estamos en la unidad 3 de vectores. Quiero decirles que este material de apoyo ya se les envió a los enlaces para que ellos lo hagan llegar a sus demás compañeros. Estoy hablando del grupo 01 de Dimas de Nilsson, Hernández Quintero. Yo ya le envié este material de apoyo a él en el grupo 1 y en el grupo 2 a Juan Carlos Bautista Escobar, ¿verdad? Así que espero yo que hayan colaborado en enviarles, en reenviarles este material. Entonces espero también que lo tengan impreso, pues, de ser posible, ¿verdad? Si no, a través de otro medio, para que yo así solo voy pasando pues el material y solo voy hablando acerca de los tópicos. Bien, nos quedamos en esta parte, ¿verdad? O sea, ¿qué va a pasar cuando multiplicamos a un vector por un escalar, ¿no? O cuando dividamos a un vector por un escalar? Dice, la resultante, ¿qué nos va a resultar de eso? La resultante es un vector de su magnitud se multiplica o se divide por el escalar. O sea que prácticamente siempre es una multiplicación, ¿verdad? Entonces, si tenemos un ejemplo, un escalar m, ¿verdad?, por un vector a, esto va a ser lo mismo que m veces el vector a. O sea, si m vale 5, entonces se nos hace 5 veces el vector a. Esto significa que si este es el vector a, se nos va a hacer un vector cinco veces el vector a. Aquí lo he puesto horizontal, pero pudo haber tenido cualquier dirección. Lo que hace es que lo multiplica. Este es un escalar por un vector. El resultado es un escalar m veces el escalar a. Bien, este es si el vector fuera negativo, ¿verdad? Si el escalar fuera negativo, pongámosle a aquí, si m es igual a menos 5, ¿verdad?, entonces el vector si el escalar m en este caso fuera menos 5, entonces sería un vector igual a este, pero este sería el origen y este el extremo. Este es el vector 5a y este sería el vector menos 5a. O sea que el signo del escalar lo que hace es cambiarle el sentido al vector original. Ahí he puesto pues un escalar negativo y dividido. El ejemplo ya no lo voy a anotar acá. Si el escalar m es menos un tercio, es equivalente a que dividamos menos un tercio sobre a es igual a menos a sobre 3. Entonces, el vector se divide en 3. Ejemplo, si este es el vector a, ¿verdad?,
sería un vector la tercera parte. La tercera parte. Vea. Esto pues al principio, ya cuando se agarra práctica, esto se hace pues casi automáticamente. Entonces, en conclusión, si multiplicamos un escalar por un vector, nos da un vector m veces el escalar, ya sea que sea entero o fraccionario. Y si es negativo, lo que hace es cambiarle de sentido. Yo creo que esto no hay donde entretenerse mucho. Sistema de coordenadas. Bien, las coordenadas, ¿verdad? Como estamos viendo vectores en forma básica, ¿verdad? Coordenadas rectangulares, hay coordenadas polares, hay coordenadas elípticas. Pero como estamos viendo en forma básica esto, nos vamos a conformar por de pronto con las coordenadas cartesianas. Ahora vamos a recordar el plano cartesiano. Pienso que en el bachillerato debieron de haber visto un poquito de geometría analítica. Entonces, nos vamos a acordar de eso, pues, ver los puntos bloqueados, ¿verdad? ¿Qué es un sistema de coordenadas cartesianas? Se le llamó, es trasladarse al plano cartesiano. Se le llamó plano cartesiano en honor a René Descartes, un famoso matemático francés, ¿verdad? Que empezó a ubicar posiciones pues en una cuadrícula, a lo cual se le llamó plano. ¿En qué consiste el plano cartesiano? En dos ejes perpendiculares entre sí, y aquí donde cortan el origen. X es la abscisa y Y es la ordenada. O sea, esto ya lo vimos cuando vimos los gráficos. Y entonces, si estamos en una cuadrícula y todos los cuadros son similares, pues, y lo vemos desde el punto de vista matemático, pues que todos los cuadros son iguales, allí pues en el plano que ustedes ven, ¿va? Allí tenemos los ejes X y Y. Ya se sabe que para acá es negativo en Y y negativo en X. Ahí se han ubicado unos puntos, pares ordenados se le llama eso. Estamos en el punto X lleva cualquier punto ahí en el plano. En los pares ordenados, primero ya sabemos, como lo vimos en la unidad 2, primero van los valores de X y después los de Y. Por ejemplo, está el punto Q, allí va. Está X menos 3, o sea, después del origen, 3 puntos para acá negativo y 4 positivos hacia arriba. Entonces por aquí tenemos el punto Q, de acuerdo a... Y así pues tenemos el punto X igual 5 y Y igual 3. Pero eso ya es del dominio de ustedes a partir de la unidad 2 que vimos de los gramos. Ahora bien, vamos a ver las coordenadas polares que también se saben ocupar básicamente en física. Quizás quiero aclarar con lo que dije anteriormente, las elípticas sí quizás no las vamos a ocupar, pero las polares sí, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a tener que analizar un vector posición como el que está allí R, ¿verdad? Y su dirección, que está, la dirección casi siempre se refiere a un ángulo θ, ¿verdad? Con respecto al eje X positivo en el sentido antihorario. Así se trabaja con los vectores. Se miden los ángulos a partir del eje positivo de las X en sentido antihorario. Entonces,
ese ángulo nos da una dirección y sentido de una sola vez en un vector que lo traslademos a un sistema de coordenadas. Porque según el ángulo, vamos a ver si está en el primer cuadrante, está en el segundo cuadrante, está en el tercer cuadrante, está en el cuarto cuadrante. Conocimientos básicos de trigonometría que ustedes los han de haber adquirido en el bachillerato. El origen, pues, es donde se cortan, ¿verdad? Los ejes coordenados. Esta es la ordenada y esta es la abscisa. Bien, entonces allí tenemos, como digamos, una posición R, ¿va? Si ustedes quieren le podemos llamar R. Y aquí es el ángulo. Este sería como un vector de posición que tiene aquí las coordenadas X y Y. Entonces las coordenadas polares son R y teta, ¿verdad? R y teta. O sea que primero estamos esto fundamentándolo matemáticamente. Pues después solo esto podríamos sustituir esto en física por un vector de posición. Y esta es la dirección y sentido de ese vector de posición. Después vamos a buscar las aplicaciones que hay con las magnitudes vectoriales físicas, ¿verdad? Pero esto también pues ya se vio, pues porque ustedes vieron física en el bachillerato, saben de trigonometría básica y saben de física. Hay conocimientos previos, o sea que aquí nadie está a cero de conocimientos, porque entonces sería más complicado porque yo explique todo esto, porque lo estoy explicando en base a que el requisito de esta materia es el bachillerato. Y allí pues tenemos las famosas funciones trigonométricas, cambio de coordenadas polares lineales a coordenadas cartesianas. Vamos a borrar acá. Las coordenadas polares son R y teta, ya dijimos, y las coordenadas cartesianas son X. Y este es por hacer un repaso, un recordatorio, ¿no? Porque bastantes de ustedes esto ya sé que lo manejan, pero es necesario, como recuerden que en el bachillerato pues no han tenido profesores homogéneos, sino que heterogéneos. Entonces, algún profesor era de ciencias naturales, pero dominaba más química que física. O alguien de biología que no dominaba mucho la física ni la química. Entonces, pues aquí lo que estamos haciendo es como uniformizar los conceptos, ¿verdad? Lo que nos va a servir para el curso de Física 1. Entonces, ahí tenemos el triángulo rectángulo. Vale, ahí tenemos un triángulo rectángulo, este es el lado R, este Y este es un lado X, y este es el ángulo que forma entre R y Y. Bien, si tenemos X, este sabemos que es, si nos acordamos de coseno de teta, es adyacente sobre hipotenusa, o sea que X es R coseno de teta.
acordándonos de las definiciones estas de las funciones trigonométricas. Y seno de teta es opuesto sobre hipotenusa. Estas dos funciones son importantes, ¿verdad? Porque después nos vamos a estos relacionados con componentes rectangulares de un vector. Entonces, por componentes rectangulares de un vector podemos resolver cualquier suma de vectores y cualquier resta de vectores, ya sea pues en el plano en 2D o en 3 dimensiones, en el espacio 3D. La tangente de teta, otra que utilizamos. Opuesto, este se llama opuesto porque está enfrente del ángulo teta, y este adyacente porque está a la par del ángulo teta. De ahí viene el concepto de opuesto y adyacente. Tangente de teta igual y sobre x. Si yo quiero teta, sería la tangente inversa de y sobre x. Esto hay que manejarlo porque sí lo vamos a utilizar cuando veamos aplicaciones de vectores en física. Bien, como esto tiene importancia, siempre estamos en cambio de coordenadas, pero volvamos otra vez al triángulo rectángulo. Porque como los vectores los vamos a ubicar en un plano cartesiano por lo general, entonces esto nos va a servir. Si queremos el valor, esta es la hipotenusa y estos son los dos catetos, cateto adyacente y cateto opuesto. Acuérdense que el teorema de Pitágoras es eso, ya conocemos el teorema de Pitágoras. Que la hipotenusa al cuadrado, ¿qué es esto? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si yo quiero el valor de R, pues ya sé que esto es raíz de. O sea, ¿para qué me puede servir esto? Si yo conozco la magnitud de este vector y si no conozco la magnitud del vector R y conozco la magnitud de las dos componentes en X y Y, pues puedo encontrar la magnitud del vector. Para eso nos serviría. Y aquí viene pues la parte principal. Voy a borrar la cámara. Componentes de un vector. Supónganse que tenemos aquí el plano cartesiano. Si este vector A, por ejemplo, lo pongo así, sin ningún sistema de referencia, puede tener infinito número de componentes rectangulares. Entonces, lo que tengo que hacer, el origen del vector A lo hago coincidir con el origen del plano cartesiano. Y ahora sí, ya puedo referir
si este vector lo proyecto en X, aquí tengo una componente en X del mismo vector. Si yo lo proyecto en Y, aquí tengo un vector componente A sub Y. Si aquí me imagino que este vector lo traslado para acá, entonces el vector A es igual a la suma de las dos componentes. Esta es una ecuación vectorial. Entonces, los vectores AX y A sub Y son vectores componentes del vector A. Dice que rectangulares, porque aquí esto forma un rectángulo. Esto es bien importante. Ahora bien, esta es una ecuación vectorial. Ahora analíticamente, si en base a lo que vimos anteriormente, la componente en X de este vector es igual a coseno de teta. Y la componente, la magnitud, porque aquí ya no estoy utilizando simbología vectorial, la magnitud de la componente del vector A sub Y es igual a lo que vimos anteriormente. Entonces aquí ya tengo un vector A y es ¿cómo podría calcular sus componentes? Conociendo la magnitud de A y conociendo la magnitud de teta. Bien, esto es válido si se mide X desde el parte positivo al eje X y con sentido antihorario. Aunque esto, pues ya cuando ustedes lo dominen, ustedes van a trabajar con los ángulos que sean reales dentro del cuadro. No necesariamente vamos a estar midiendo hasta aquí, no pueden medir como ustedes quieran. El asunto es respetar la ley del triángulo. Si queremos el ángulo teta, pues ya sabemos que la función inversa de la componente en Y sobre la componente en X, porque muchas veces nos van a pedir la dirección de un vector resultante. Entonces recorremos a la tangente, tal como aparece allí. Bien, entonces quedaríamos en una situación que aquí hay dos componentes positivas, que si las componentes estuvieran una hacia acá y otra hacia acá, serían componentes negativa y negativa, positiva, negativa, negativa, negativa. Depende del cuadrante y para dónde apunten. Si apuntan todas para acá, positivas en X. Si apuntan todas para allá, positivas en Y. Si apuntan para acá las componentes, negativas en X y para acá, negativas en Y. Eso cuando sumemos vectores, pues. Bien, y con esto terminaría el primer material de apoyo en teoría de vectores, porque se les ha enviado en dos etapas el material de apoyo, porque con el curso de ustedes se pide que se analicen los vectores unitarios, ¿no? Entonces la otra parte que va a venir, vamos a ver la simbología con vectores unitarios, pero es básicamente lo mismo que hemos estado viendo. Así que les agradezco, ¿verdad? Y estaríamos viéndonos en la próxima. Cualquier situación del instructor esta semana va a empezar, como ya les envié todas las discusiones para todo el ciclo, ¿va? Con la discusión de vectores, pienso que este viernes o jueves, ¿verdad? Ya les di los horarios de ustedes. Va a empezar el instructor a explicarles algunos ejercicios que él les va a modelar. Así que estén atentos, ya les di el nombre del instructor. Cualquier cosa se comunican con él, con su correo electrónico. Gracias.